Bienvenidos a Historias Contadas. Pueden llamarme Kizuna. Hoy les narraré el siguiente capítulo de Destinos Impecables, escrito por Octubre de Babilonia. Capítulo 6. Objetivo B. A los meses, luego de vacaciones, el año había pasado. Era el mes de marzo, dado que comenzaba la actividad en varias reparticiones. En un consultorio ubicado en pleno centro de la ciudad, Tatiana Bazán era una psicóloga prestigiosa que estaba esperando un nuevo paciente. Llegando en un auto particular, estacionando frente a ese consultorio, de allí ve a un hombre salir que le era familiar. Esta persona era una mujer que traía el cabello recogido con una cola de caballo. Vestía una ropa ligera deportiva. Ella pensaba dentro del auto que no era suyo, era de su novio, pareja, dado que su auto seguía en el taller mecánico, hasta que recordó al individuo que vio. No puedo creerlo, Belgrano sigue con vida. Se salvó del disparo que le metí hace 3 años. Veremos cuánto dura el pervertido. No recuerdo, que no debe intervenir todavía. Luego pensó claramente quién era la tal psicóloga Bazán. Era parte de su investigación y de su rostro serio. Ella se puso a sonreír de manera cínica. Si se entera Jean que su querida mujer le mete los cuernos con Belgrano y con otro psiquiatra, van a arder muchas mechas. Su sonrisa se fue transformando en una risa corta cuando Belgrano desapareció de su vista. Descendió del auto particular pensando para sí misma: veamos qué tal es doña Rosa Díaz, alias Tatiana Bazán. La psicóloga Bazán hace pasar a su nuevo paciente. Le pide que se recueste en un sillón rojo típico, con un cuaderno y una lapicera negra. Anota, confirmando el nombre de la mujer en su planilla. Bien, bienvenida Pamela Maidana. Lee su planilla. Para usted, soy teniente detective federal, Maidana. Así como usted es licenciada en psicología, yo tengo mi rango, expuso muy serena. Está bien, le agrada utilizar la usanza antigua, sigue en su papel. Más bien, es por respeto. Dígame acerca de lo que ha sucedido en su interior. Abre hilo para realizar el análisis. Nada. Dígame usted, licenciada, respondió sin miramientos muy serena. ¿Tiene sus padres vivos? Sonríe, algo le dio gracia por la respuesta anterior. ¿Y usted? Creo que todos poseemos algo parecido. ¿O venimos de un repollo? Indagó como si fuera su respuesta. Pasados los 45 minutos sin información sobre su paciente, parecía un interrogatorio por las respuestas que le daba Maidana a la terapeuta Bazán, que la confundían bastante. Mediante sus respuestas, la teniente federal Maidana estaba analizando toda la habitación e incluso el comportamiento de la psicóloga sin que ésta se percatase, pues en su rostro solo había calidez y serenidad. El horario iba a cumplirse, por lo que, para tener algún cierre e información para agendar en su planilla, la psicóloga Bazán menciona: dígame, ¿por qué su superior la ha mandado a hacer terapia? Su curiosidad y la hora perdida le molestaban bastante. Simple, porque tenemos una obra social de sanidad que está vinculada con ustedes, y para que ustedes puedan comer todos los días. Responde levantándose del sillón rojo. Otra duda. ¿Por qué eligió esa carrera tan arriesgada? Pensando por qué no le servían sus respuestas. Por lo mismo que usted eligió su carrera. Ya es la hora. Chao. Sin dejarle hablar más, abrió la puerta saliendo del consultorio con una sonrisa burlona. Mismo día.
La mañana estaba plena. El transporte de la ciudad funcionaba como de costumbre, hasta que un grupo de individuos, no más de 5 personas, quisieron hacer cumplir su objetivo B, mayúscula, o más bien el plan B, como decía su idealismo. Estas personas tomaron un taxi. La conductora del taxi era una mujer de unos 40 y tantos años de edad. Aceptó al grupo de 5 hombres a pesar de que el máximo eran únicamente 4 personas como mucho. Dentro del trayecto, esos hombres conversaban como suelen hacer los típicos pasajeros parlanchines. «Hey, Gabriel, ¿cómo te recuperaste de la borrachera de los otros días muy rápido?», dice uno. «Sí, al menos no soy como Andrés, que le dura la resaca varios días», expone Gabriel. «Oigan, no se pasen, no vuelvo a tomar con ustedes», dice Andrés ofendido. «Hermanos míos, ¿no se han dado cuenta que nos meteremos en problemas?», pregunta uno de ellos estando en el medio. «Muchachos», risueño el que estaba sentado al lado de la taxista, «no es momento para usar su moral si está bien o mal, es justificable. Debemos llegar antes de que se nos haga más tarde». Luego empezaron a entablar una conversación con la taxista. Se contaron de todo, desde política y los ideales, la vida privada de ella, sin que se percatase de que daban vueltas sin un destino fijo, hasta que uno de ellos le indicó que los dejase en la comisaría del distrito número 9. Al llegar al estacionamiento, 4 bajaron y uno se quedó para abonar el viaje. Sin embargo, el que iba a pagar el viaje traía una caja de zapatos. Cuando los otros salían del vehículo, aguardaron a su acompañante en la vereda. El que traía la caja se le cayó la billetera al suelo. De paso, puso la caja guardándola debajo del asiento del acompañante. Mientras buscaba el dinero, dice: «Si te está gustando la historia, no te olvides de suscribirte, activar la campanita, dejar un like y un comentario. Gracias por prestar atención. Continuamos con el audiolibro». «Discúlpame por lo que voy a hacer, pero tiene una buena justificación», menciona con un tono alegre. Sacando un puñal de su billetera, sin titubear, apuñala a la mujer taxista por la espalda en un punto vital clave, que, aunque la mujer quiso gritar, cuando extrajo el puñal, todo el aire contenido salió por la herida de su espalda. Por tanto, el grito fue ahogado y nulo. Aquella se desangró muriendo mientras intentaba pedir ayuda. Aquel le puso las manos como si orara sobre el volante. Baja del coche y se junta con sus compañeros, que lo esperaban algo ansiosos y divertidos. Luego de eso, se alejaron caminando sin ingresar a la comisaría del distrito número 9. Más bien, visualizaron una furgoneta de color negra que sin dudar mucho subieron a ella yéndose del lugar. «Che, Andrés, estuviste veloz. A rezar en el cielo», comentó uno de ellos. «Sí, a orar de la nada», terminó diciendo Andrés. Cuando la furgoneta negra se alejó y Andrés, quien había dado muerte a la mujer taxista, la palabra nada apareció en su boca. Fue como una clave para que el taxi explotase, pues aquel apretó como una especie de control remoto de un aire acondicionado. La explosión hizo saltar un poco el vehículo y rompió los vidrios de las ventanas de la comisaría del distrito número 9. Eso fue un claro mensaje del grupo La Red. Todos en la comisaría se dieron cuenta de ello. Era su nuevo blanco, o simplemente les querían meter terror para que no se metan en sus asuntos. Anocheciendo en la ciudad cordobesa. Un transportista de la línea Naliju hacía su recorrido como de costumbre, con pasajeros a bordo. Todo parecía ir en orden, pero en medio de lo que se iba acercando el semáforo, sus frenos comenzaron a fallar.
El chofer del colectivo, entre paréntesis, autobús, cerramos paréntesis, pensó para sí mismo mientras maniobraba, esquivando vehículos sin perder la calma. Recuerdo que me dijeron que les cambiaron el líquido de freno en el taller o en punta de línea. O no lo hicieron. Mierda, no puedo controlarlo. Tendré que decirle a mis pasajeros qué sucede. Preocupado. El colectivo no respondía y ya se estaba acercando a cruzar la calle. No podía bajar la velocidad en una bajada de la calle Santa Fe. A los bocinazos esquiva un auto que iba bien, pero que no lo había visto pasar. Señores pasajeros, no me funcionan los frenos. Por favor, agárrense fuerte de los pasamanos y de los asientos, por posible colisión, dijo el chofer con miedo. La gente se asustó e hizo caso, mientras que los más distraídos, que iban oyendo la radio con sus auriculares, no se enteraron hasta que un ómnibus interurbano que viajaba por una de las calles perpendiculares por las que iba a pasar el colectivo de la línea Naliju, se terminó incrustándose en él. En su costado, debido a la velocidad en la que iba, se hallaban ahora en la calle Humberto Primo, cerca del río. Hizo que el colectivo arrastrase al ómnibus interurbano unos metros hasta que volcarse uno sobre el otro cerca de la ribera del río. El chofer del colectivo, al no poseer un adecuado cinturón de seguridad, quedó atrapado entre el paragolpes de su propio coche y parte de la puerta de ingreso del otro. A lo lejos se notaba el cuerpo del otro vehículo de pasajeros que yacía tirado a unos metros en la ribera del río, todo ensangrentado. A unas cuadras de la central de la policía provincial, un llamado de atención les hizo convocar a los bomberos. Las primeras patrullas habían llegado al siniestro vial, socorriendo con cuidado a los pasajeros y evitando a los curiosos acercarse. Notan que habían llamaradas donde una parte del motor se estaba incendiando. Preocupados, la policía provincial empieza a apurar a los bomberos. Un ruido molesto se hizo presente en la ciudad. Otra vez, era el camión de bomberos que iba a toda velocidad para ir al siniestro vial de la intersección de las calles Santa Fe y Humberto Primo. Una vez que arribaron, el cuerpo de los bomberos hizo un desempeño desplegando las mangueras para apagar el fuego y evitar que ambos colectivos explotasen. Un policía se acerca interceptando a un bombero y hablándole le dice: «Disculpe, pero lo necesitamos para que rescate al chofer de la línea Naliju». «¿Y los paramédicos dónde están?», pregunta yendo con el policía. «Están con el otro chofer en la ribera del río», responde el policía. «Dígame, ¿en qué circunstancias se encuentra la víctima?», indaga el bombero hasta posicionarse y observar la situación. «Mire usted mismo», comenta el policía, pero de todas maneras debe informar al bombero. El hombre se halla atrapado entre el paragolpes y la puerta del interurbano. «Qué complicado, necesito la sierra». «¿Han revisado su pulso? ¿Respira?», pregunta el bombero. «Me dijeron que necesitamos la sierra eléctrica, Pani», dijo otro bombero acercándose hacia ellos. «Lo hemos oído balbucear algo sin saber qué dice exactamente», responde el policía. «Bueno, veremos qué podemos hacer. Trae para acá la sierra», dice el bombero de apellido Pani. Una vez que la sierra se prendió y empezó a cortar los alrededores, el chofer empezó a gemir de dolor. Eso le daba pautas para no cortar demasiado cercano. Los fierros retorcidos y los vidrios rotos eran peligrosos, tanto como para la víctima atrapada como para el bombero apellidado Pani, quien estaba parado sobre ambos colectivos. Cuando terminó de cortar, liberó sacando algunos fierros retorcidos y pedazos de la puerta del interurbano. De este modo logró despacio jalar al hombre atrapado hacia afuera, y los paramédicos le auxiliaron.
Varias horas después, en un hospital privado, 2 hombres se localizaban en una habitación, reposando sedados, para que pudiesen descansar y recuperarse. En ese instante, ingresa una mujer sigilosamente cerrando la puerta de la habitación de terapia intensiva, apaga las luces y en una semi-penumbra que quedaba, camina hacia la camilla que estaba al lado de la ventana. Lentamente, sin ninguna prisa, a la persona que se encontraba ahí, le quitó el suero del brazo, le sacó la mascarilla de oxígeno y con cuidado le fue sustrayendo una de las almohadas en la que su cabeza reposaba. El monitor seguía encendido, pero no daba ninguna mala señal de lo que estaba sucediendo en la habitación. Le sacó la otra almohada y con esta última le quitó la funda. La hizo un bolillo y abriendo con fuerza la mandíbula del hombre, se la metió cuando él se despertó. Trató de manera desesperada poder sacarse la almohada, pero aunque luchó y luchó, al estar gravemente herido, dejó de respirar, muriendo. Mientras se fija que nadie entre en la habitación, lo vuelve a acomodar como estaba antes y entre dientes musita: «Qué lástima que mi hermana viaja hoy en tu ómnibus interurbano, señor Fernando Mina. Ahora le harás compañía y más le vale acompañarla». Una lágrima cayó por el rostro de aquella mujer sigilosa. Ahora seguía el turno del otro chofer. Por tanto, su objetivo B era bastante interesante. No eran planes que si salían mal se optaba por el otro secundario. Era algo a seguir, una orden, una lista propuesta por su jefe, un idealismo. Por lo que, arrimándose al otro hombre, sacó una jeringa de adentro de su ropa y donde estaba el suero le inyecta el líquido azul, que era un veneno mortífero. La ternura en sus ojos se hizo presente y mientras el hombre por alguna extraña razón se despertaba de su inconsciencia, al querer hablar no pudo por estar intubado, pero ella le dijo: «Tranquilo, tu primo Jean te tenía mucha envidia porque aunque eres un simple conductor de un colectivo, tienes una familia con 2 hermosos niños. Y eso a mi jefe no le gustó la idea de que vos pudiste superar la muerte de tu padre y encima no hayas hecho nada en su memoria. No entendiste nada, nada de nada». Cuando empezó a convulsionar el colectivero, ella simplemente se fue de la habitación, despojándose de la ropa que tenía. Quedó con un short cortito y una blusa en medio de ese andar tranquilo. Unos brazos estremecedores la abrazan por detrás, frenando su caminar. Era su hermano, quien en llantos no podía pensar demasiado debido a que su hermana pequeña había muerto en la sala de operaciones. «Vanessa, nuestra pequeña hermanita, se nos ha ido. ¿Y ahora qué haremos?», llorando. «No lo sé, Iván, no tengo idea». No puede contenerse y llora con su hermana. En la habitación de terapia intensiva, donde un hombre había sido asfixiado, otro era asistido por una enfermera que había ingresado para comenzar con la resucitación, pero los segundos fueron claves, pues estaba muerto. Y hasta aquí llegamos con el capítulo 6 de Destinos Impecables. Recuerden que en esta semana, el sábado, sigue el capítulo 7. Nos vemos en Kizuna Historias Contadas.